Hola, mi nombre es Uratsy Deneken Hernández y soy oncóloga médica. Vamos a hablar el día de hoy sobre cáncer de mama. ¿Y por qué es importante hablar sobre cáncer de mama? Bueno, primero tenemos que tener cifras, ¿no? Y epidemiológicamente es un problema de salud. Constituye uno de los tres tipos más frecuentes dentro de los diagnósticos de cáncer y constituye por sí mismo un tercio de todos los diagnósticos de cáncer en la mujer. A nivel mundial, el Globocan, que es una entidad de la OMS, nos proporciona información sobre las cifras de cáncer, tanto en hombres, mujeres y de manera global. Y podemos ver que para el 2018 se diagnosticaron aproximadamente 18.1 millones de nuevos casos y para ese año también se registraron 9.6 millones de muertes por cáncer. ¿Por qué son importantes estas cifras? Pues nos da un panorama y sobre todo también nos dice cuáles son los tumores también más frecuentes, tanto en hombre como en mujer, y podemos ver que aún con las estrategias que ya vamos a platicar sobre eh, diagnóstico temprano y de pesquisa, podemos ver que el cáncer de mama continúa ocupando el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. Entonces, aquí en estos dos mapas, lo que podemos ver en el de la izquierda es la incidencia y en el de la derecha es la mortalidad. Entonces, hablamos que sigue ocupando el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad, pero ya vemos unas cosas un poco diferentes, ¿no? Aquí el rosa representa justo diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Entonces vemos que pues ocupa el primer lugar en diagnóstico. En cuanto a mortalidad, sí varía ya un poco. Podemos observar que los lugares donde no es el primer lugar de mortalidad justamente es en países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, Europa, Australia. ¿Y de qué nos habla eso? Bueno, pues también nos habla mucho del diagnóstico temprano. Es decir, sigue siendo un problema, pues ocupa el primer lugar de incidencia, pero en mortalidad en estos países se ha logrado disminuir justamente por las estrategias de diagnóstico de pesquisa y diagnóstico temprano. Ahora, en México, ¿qué pasa en México? Bueno, la incidencia ha aumentado y la tasa de mortalidad mostró un aumento paulatino, aunque ahorita se ha estabilizado, desde la década de los 90 se ha estabilizado en cuanto a cáncer de mama, pero observamos un patrón interesante, ese lo vamos a ver en esta gráfica, en el cual si observamos detenidamente podemos notar que el cáncer cervicouterino había ocupado tanto el primer lugar de incidencia como de mortalidad de nuestro país. Sin embargo, sufrió un descenso paulatino y ya para el 2006 ya dejó de ser la primera causa de muerte en mujeres y lo ocupó cáncer de mama. ¿Por qué sucedió esta transición? Fue justamente por la implementación de la rutina de realizar citología exfoliativa, ¿no? Entonces, esta medida por sí misma logró impactar de forma importante tanto en la incidencia como en la mortalidad. Entonces, por eso es que vemos esta transición. En cuanto a números, bueno, observamos que para el 2018 se diagnosticaron 27.283 casos con una mortalidad de 8.82%. De nuevo, en México también tenemos este patrón a nivel que se compara a nivel mundial, que ocupa el primer lugar de incidencia y también ocupa el primer lugar de mortalidad. Ahora, ¿qué factores importan para la mortalidad, para ese impacto en la mortalidad del que estamos hablando? Pues la etapa clínica, ¿no? En cáncer tenemos que dar una etapa clínica que nos va a permitir tomar decisiones sobre el tratamiento y no solo eso, también nos va a decir, a poder estimar la supervivencia, ¿no? Entonces, evidentemente a una etapa menor, mejores posibilidades de supervivencia, es decir, la expectativa de vida es mayor, las posibilidades de éxito son mayores. Entonces, por eso es que lo que buscamos es después de la prevención, evidentemente, pero en segundo lugar tenemos que buscar un diagnóstico temprano. Ahora, en México sí presenta un patrón muy
similar a los países de desarrollo. Es decir, mientras que en Estados Unidos el diagnóstico se hace en etapas tempranas, principalmente en Estados Unidos, Europa, etcétera, porque ya tienen un programa implementado de pesquisa, ¿no? De diagnóstico de pesquisa, y por eso las etapas en las que se diagnostica son etapas tempranas. Ahí podemos ver en esta imagen que menos de 10% de las pacientes se van a diagnosticar en etapa 4. Lo que no sucede en nuestro país, donde hasta 70% pueden llegar ya en etapas avanzadas. Y bueno, aquí podemos ver o preguntarnos más bien por qué hay un retraso en el diagnóstico en nuestro país. Bueno, el diagnóstico temprano se ve limitado principalmente por dos factores. Uno, evidentemente, del paciente, pero se ha observado y en esta gráfica podemos ver que muchas veces, si bien los factores socioculturales impactan en que las pacientes se acerquen a hacerse, bueno, ya no digamos un estudio de pesquisa, sino un estudio diagnóstico, ya cuando se detecta, no es el principal problema. El principal problema va a estar en el servicio de salud. Entonces, por eso es que nosotros debemos buscar un diagnóstico temprano, es decir, debemos hacer responsables a todos los médicos de primer contacto para que puedan identificar. Evidentemente no buscamos que haya ni un diagnóstico histopatológico y tampoco vamos a buscar que se conozcan todos los tratamientos oncológicos que debe de seguir una paciente en esta situación, pero sí debemos buscar que este problema pueda ser identificado de forma precoz. El retraso en el diagnóstico entonces va a estar dado principalmente a nivel institucional en nuestro país, es decir, los médicos somos responsables de ese retraso y ya hablamos, ¿no? Ese retraso va a tener un impacto negativo en la salud de nuestras pacientes porque todo ese tiempo que no se hace un diagnóstico, pues la enfermedad evidentemente va a avanzar y como lo mencioné previamente, a menor etapa clínica, mayores posibilidades de éxito y mayores posibilidades de curación. Entonces, si nosotros encontramos a una paciente en una etapa más avanzada, pues las posibilidades de curación son menores. ¿Cuáles son los problemas en específico que tenemos en nuestro país? Pues bueno, está uno que es el técnico, es decir, los equipos de mastografía son escasos. Deberíamos de tener aproximadamente 70 mastógrafos, por ejemplo, al menos para cada millón de mujeres y vemos, según este estudio del 2012, que apenas son 37, ¿no? Entonces, es un país que tiene un buen sistema de salud, ¿no? Entonces, un problema es los mastógrafos, pero no es nada más eso. También no podemos tener un equipo de imagen sin el personal adecuado que sepa interpretarlo. Entonces, tenemos una falta de recurso material, o sea, el mastógrafo, pero también tenemos una falta de recurso humano, de personal capacitado para poder interpretar de forma adecuada estos estudios. Y también, pues, eso impacta a toda la población rural, ¿no? Entonces también, de nuevo, en este estudio que está ahí la referencia, solo 7% de las mujeres menores de 65 años se habían realizado una mastografía en los 3 años previos. Y si lo comparamos con Estados Unidos, en donde 83% se habían realizado una mastografía, ¿no? Entonces, estas cifras, pues evidentemente van a tener un impacto negativo en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Entonces, todo esto nos lleva a que vamos a encontrar pacientes en etapas avanzadas. Hasta 80% de las pacientes, según este reporte del Instituto Nacional de Cancerología, van a encontrarse en una etapa localmente avanzada o metastásica. Cuando ya hablamos de una etapa metastásica, pues estamos hablando de una enfermedad que no es posible curar. Enfermedad localmente avanzada, sí tiene el tratamiento un intento curativo, pero las posibilidades de éxito son menores. Entonces,
¿Qué es lo que debemos rescatar de todo esto? Bueno, si bien es cierto que tenemos un problema de déficit de equipos de diagnóstico y de personal que interprete estos estudios, pues también tenemos ese factor de retraso en cuanto a la atención de primer nivel. Y es ahí donde debemos buscar incidir. Porque además de el impacto negativo que tiene un diagnóstico más tardío en cuanto a la población, también hablamos de dinero. Es decir, una etapa avanzada va a ser mucho más costoso su tratamiento que una etapa temprana, hasta 3 veces más costoso. Vemos, por ejemplo, este análisis realizado en Estados Unidos, donde vemos la diferencia abismal entre el costo por paciente en un año cuando lo comparamos en una etapa cero, que sería un carcinoma in situ, comparado con una etapa 4. Y aquí quiero hacer una mención especial. Para el 2016, que fue donde, bueno, el año, perdón, en el que se publicó este estudio, el análisis se realizó hasta el 2012. Porque es importante también que tengamos este año en mente, porque han pasado 8 años y desde esa época también se han incrementado los fármacos disponibles para el tratamiento de pacientes en enfermedad metastásica. Todos estos tratamientos novedosos que han impactado el tratamiento son costosos, ¿no? Entonces, esta cifra puede ser mucho mayor si ya la traspolamos a una etapa actual. Ahora, en este análisis realizado a partir de la población del FUCAM, podemos ver que de igual manera, las enfermas en una etapa temprana, pues aunque el costo es elevado, pues no podemos compararlo con una etapa metastásica, ¿no? O sea, es más de 3 veces lo que podemos ver de costos generados. Es decir, resulta 107% más caro tratar a una paciente en etapas avanzadas. Bueno, entonces una vez que vimos ya el problema de un diagnóstico tardío, ya vimos las causas, pues tenemos también que ver cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para poder identificarlos. ¿Qué es un factor de riesgo? Bueno, en cualquier enfermedad, un factor de riesgo es aquella circunstancia que va a incrementar las posibilidades de que una persona padezca una enfermedad. Estamos hablando de cualquier enfermedad. eh, Infarto al miocardio, un accidente vascular cerebral y en este caso cáncer. Entonces, cualquier circunstancia que incremente las posibilidades de que una persona padezca cáncer es un factor de riesgo. Existen diversos factores de riesgo para cáncer de mama. Tenemos los heredofamiliares, los antecedentes, que son importante conocerlos, pero que van a representar menos del 10% de los diagnósticos de cáncer. Es decir, la gran mayoría de las pacientes no van a tener antecedentes familiares de cáncer en su familia, o sea, no van a tener antecedentes de cáncer. ¿Qué otros factores de riesgo importantes hay? Bueno, podemos dividirlos en factores modificables y no modificables. Los modificables, como su nombre lo indica, son todas esas cosas a los que vamos a estar expuestas y que se pueden evitar. Y los no modificables, pues uno de ellos es la herencia y otros tantos como la edad, la menarca, la menopausia. Es decir, son factores que pues van a incrementar el riesgo de que esa persona tenga cáncer, pero sobre los que no podemos incidir y que nada más tenemos que tener en mente. Entonces, sobre estos factores de riesgo, pues tenemos que la menarca temprana, la menopausia tardía van a representar un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Y esto por qué? Lo que hablamos es de una mayor exposición, o sea, un tiempo mayor de exposición a los estrógenos. También el uso de anticonceptivos y el tratamiento de reemplazo hormonal va a incrementar de forma importante. Y otros factores ya aquí podemos ver que son de modificables como el alcohol, 2 a 5 bebidas al día va a incrementar 1.4 veces el riesgo de padecer cáncer de mama. Y bueno, vamos a desglosar aquí uno por uno. La edad, bueno, todas las mujeres vamos a tener un riesgo de por vida de una de cada 8 va a padecer cáncer de mama y este riesgo de padecerlo va a incrementar con la edad.
También la patología mamaria, es decir, esos antecedentes de lesiones hiperplásicas, pues, especialmente aquellas que tienen atipia histológica, van a ser factores de riesgo y predisponentes para padecer cáncer de mama, al igual que el tejido mamario denso. Habíamos hablado de cáncer hereditario, eso es menos de 10% de todas las pacientes. Y aquí lo que hablamos es de una mutación heredada, es decir, es una mutación que se va a heredar en la familia y vamos a tener un patrón claro con muchos antecedentes dentro de esa familia de tumores. ¿Cómo podemos sospechar un síndrome hereditario? Pues cuando tenemos pacientes en esa familia con una edad temprana de aparición del tumor, o sea, usualmente es menores de 50 años, cuando vemos una incidencia aumentada de otros tipos de cáncer, un antecedente de enfermedad bilateral, y es así como podemos sospechar de estos síndromes. De nuevo, mm, no son la regla, más bien 90% de las mujeres no van a tener antecedentes en su familia, pero pues tenemos que tenerlos en mente justamente porque esas familias deberán ser estudiadas y idealmente por un genetista. ¿Qué otro factor de riesgo importante en la actualidad? Bueno, el sobrepeso y obesidad, que ya además ya sabemos que es factor de riesgo para múltiples otras condiciones médicas, incluyendo síndrome metabólico, hipertensión y cáncer también. Entonces, cáncer no solamente de mama, pero también cáncer de colon, cáncer gástrico, es decir, casi todos los tumores se van a asociar a sobrepeso y obesidad. ¿Y esto por qué? La obesidad y el sobrepeso debemos recordar que generan una resistencia a la insulina. Entonces, esta condición de resistencia a la insulina y esta inflamación generalizada en la que viven estos pacientes van a promover la secreción de factores estimulantes, de citocinas que conllevan, o más bien que pueden promover el crecimiento y desarrollo de algunas células tumorales. Y también es importante específicamente para cáncer de mama porque sabemos que en la grasa se producen estrógenos. Entonces, evidentemente, el tejido adiposo, al ser una fuente extragonadal de estrógenos, también va a condicionar un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo que mencionamos previamente, ¿no? Una exposición mayor a estrógenos va a estimular más el tejido mamario y por esa razón es que es también importante mencionarlo como un factor de riesgo en cáncer de mama. La actividad física también se asocia de forma directa, o sea, no solo por su relación obvia con el sobrepeso y la obesidad, sino de forma independiente también se va a asociar a múltiples neoplasias, incluyendo cáncer de mama. El alcohol, como lo mencioné previamente, es un factor de riesgo importante, no solo para los tumores que normalmente asociamos con el consumo de alcohol, como puede ser hepatocarcinoma, cáncer de esófago, cáncer gástrico, sino también para cáncer de mama. Son diversos los mecanismos postulados como posibles para el desarrollo de cáncer, para la carcinogénesis, pero tiene también mucho que ver con toda esta liberación de radicales libres y este proceso de inflamación a la que se expone el cuerpo con el metabolismo del alcohol. El reemplazo hormonal también es importante mencionarlo, sobre todo porque previamente era una alternativa de tratamiento muy socorrida, sobre todo por todas las posibles ventajas que se le veían a continuar con un reemplazo hormonal. Es decir, una vez que llega la menopausia y la caída de estrógenos, pues conllevan a muchas enfermedades, se pierde tejido óseo, hay aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, buscando este beneficio fue que se empezó a popularizar el uso de reemplazo hormonal. Sin embargo, en este estudio publicado en el 2003, se observó que justamente pasaba lo contrario, es decir, esas cosas que se buscaban evitar no
se beneficiaron, es decir, hubo un aumento en el riesgo de enfermedad vasculocerebral, coronaria, pero de forma importante se incrementó el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, a partir de ese momento se quedó muy identificado esto como factor de riesgo y su uso rutinario pues no está ya aconsejado. Tenemos algunos factores protectores que tienen que ver también mucho con una disminución de la exposición a los estrógenos, como puede ser la lactancia, sobre todo cuando de forma acumulada es mayor a 16 meses, cuando también pacientes que tienen una paridad mayor a 5, el índice de masa corporal, es decir, no solo es un factor de riesgo el tener sobrepeso y obesidad, pero también funge como un factor protector que las pacientes estén dentro de un índice de masa corporal normal. La realización de ejercicio también es un factor protector y se ha observado también la aspirina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, evidentemente con nuestra historia clínica básica y la exploración física y lo vamos a complementar con estudios de imagen. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico típico de una paciente, ya cuando estamos hablando de diagnóstico, ¿no? De autodetección, no estamos hablando de pesquisa, eso ya lo veremos en breve, pero el cuadro clínico pues generalmente se caracteriza por la presencia de un tumor, puede observarse retracción de la piel y hundimiento del pezón, puede haber en ocasiones también em, galactorrea hemática, eso es raro, pero bueno, es también un signo importante que además obliga a que el médico haga un estudio de diagnóstico, que no nada más será mastografía y ultrasonido, pero también se puede hacer citología de esa secreción. También la piel puede sufrir cambios independiente de la retracción misma que puede estar condicionando el tumor. Y los cambios en la piel, aquí nos referimos a edema, ¿no? A la piel de naranja. Entonces, generalmente vamos a encontrar pacientes con un tumor. La presencia o no de dolor es variable y realmente no significa que pueda tratarse de un problema benigno, ¿no? Más bien, pues nada más nos obliga a estudiarlo. En cuanto a otras características del tumor, pues bueno, generalmente tiene una consistencia pétrea, no se puede definir de forma a la palpación, no podemos definirlo, tiene bordes irregulares y generalmente condiciona una simetría mamaria cuando pues él tiene un tamaño considerable, ¿no? Pero lo importante pues es justamente que es de consistencia pétrea, generalmente de bordes irregulares. Y bueno, y ya podemos tener situaciones un poco más aparatosas cuando tenemos una enfermedad localmente avanzada, como en las imágenes que estamos viendo, donde es más que claro que tenemos un problema de cáncer. Y generalmente se va a ver también manifestado en la piel, puede haber cutánides, que son esos implantes del tumor en la piel, no es nada más que esté inflamada, edematizada, que esté roja, sino también que tenga ya implantes de tumor en la dermis. Y también, pues, parte del cuadro clínico puede involucrar la autodetección y que nosotros exploremos las adenopatías axilares. Ahora, entonces, ¿cómo debemos realizar una exploración física? Pues lo básico es la inspección. Primero, tenemos que hacerlo de forma ver si hay alguna alteración evidente, retracción de piel evidente, cambios en la coloración de la piel, retracción del pezón, em, si se observa alguna adenopatía en el cuello. Y ya después vamos a hacer una palpación que debe involucrar no solo las mamas y el pezón, sino también la región axilar, la región infraclavicular, supraclavicular y también la región cervical. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, estos son sitios donde puede haber metástasis ganglionares y debemos documentarlo porque eso es también parte de una adecuada estadificación. Ya que tenemos esa parte, debemos realizar como estudio inicial a todas nuestras pacientes una mastografía. Habrá pacientes a las que tal vez de entrada debamos pedirles otro estudio, como puede ser un ultrasonido, sobre todo en mujeres jóvenes, porque la densidad mamaria en mujeres jóvenes
es decir, mujeres menores de 40 años, es mayor. Entonces, la mastografía puede que no sea tan útil justamente por esta densidad. Entonces, podemos optar por pedir de primera instancia un ultrasonido. Pero de manera general, a todas las mujeres les pedimos mastografía y se complementa generalmente con ultrasonido. Una cosa que debemos ver aquí, que es muy importante y que puede pasar desapercibida, es que algunos reportes pueden tener la categoría de BIRATS 0. Si nosotros no estamos familiarizados eh, con esta categorización, podríamos llegar a pensar que 0 equivale a que no hay enfermedad. Sin embargo, es muy importante que recordemos que BIRATS 0 equivale a que es un estudio insuficiente. La categoría que es normal sería un BIRATS 1 y 2. Ahí, pues, la paciente no encontramos ningún problema y pues puede continuar con sus estudios de forma rutinaria. Pero un estudio BIRATS 0 nos obliga a complementarlo. ¿Con qué? Bueno, puede ser con el ultrasonido, si es que no se ha hecho ya, o también con otras técnicas también de radiología que nos van a ayudar a determinar que ese estudio sí sea suficiente para su correcta interpretación. A partir de un BIRATS 3, pues bueno, tendremos que tomar medidas diferentes. Un BIRATS 3 es sugestiva de benignidad, es decir, no podemos afirmar que es un estudio normal y de forma general se tiene que repetir en los siguientes 6 meses. Y ya un BIRATS 4A podemos observar en esta tabla que va incrementando el porcentaje de posibilidades de que encontremos una anormalidad y más bien un tumor oculto incluso, ¿no? Entonces, ya a partir de una etapa BIRATS 4 tenemos de forma obligada pues que hacer un estudio histopatológico, es decir, se tiene que hacer una biopsia. El ultrasonido entonces es otro de los estudios que nos van a ayudar a complementar a la mastografía. Es especialmente útil, les decía, en pacientes que son jóvenes por la densidad mamaria que no permite su correcta visualización en una mastografía, y también es útil para guiar la toma de una biopsia. ¿Por qué no se hace de forma inicial a todas las pacientes? Porque no observa microcalcificaciones, cosa que sí hace la mastografía. Y las microcalcificaciones muchas veces se asocian a carcinoma in situ y también a carcinoma ya infiltrante. Entonces, por eso es que de forma inicial el estudio de elección es la mastografía y ya después se complementa con un ultrasonido. Otra alternativa para complementar la mastografía cuando no resulta suficiente o cuando el tejido está muy denso y no se alcanza a apreciar bien, es la tomosíntesis, que es también realizar en proyecciones diferentes un estudio de mastografía, ¿no? Entonces, elimina el tejido que está traslapado y con esto se mejora la imagen. La resonancia magnética también es una alternativa, la cual no se hace de forma rutinaria porque, bueno, en el principio de esta plática hablamos que hay una escasez de mastógrafos a nivel nacional, ¿no? Resonadores, pues más, ¿no? Y todo lo que se requiere para la infraestructura y también el personal capacitado para una lectura de una resonancia y los costos que implica, pues no justifican a nivel mundial, es decir, no es exclusivo de nuestro país, que se realice una resonancia magnética como estudio de pesquisa. Entonces, cuando hacemos una resonancia magnética, cuando tenemos un carcinoma inflamatorio y la biopsia salió negativa, cuando tenemos sospecha de bilateralidad, a nivel mamario no encontramos un tumor, pero sí hay a nivel axilar, entonces se puede buscar con la resonancia magnética el primario en la mama y también en ocasiones en la presencia de implantes. Entonces, en resumen, estas son las alternativas de diagnóstico que tenemos para cáncer de mama. Ya dijimos que el estudio básico es la mastografía y ocasionalmente lo vamos a complementar con ultrasonido y tomosíntesis. Ahora, también una parte importante es quién debe abortar a un paciente con sospecha de cáncer. Tiene que ser un oncólogo, es decir, cirujano oncólogo o oncólogo médico. Al final también nosotros necesitamos que de primera instancia sea un cirujano. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos la toma de biopsia. Muy pocas circunstancias en cáncer puede hacerse un diagnóstico e incluso empezar un tratamiento sin tener el tejido. Eso es
son casos muy puntuales. Y para cáncer de mama no podemos iniciar ningún tratamiento si no contamos con lo mínimo de información extraída del tejido, ¿no? Entonces, ¿quién debe de hacer este acercamiento? ¿Quién debe de hacer este diagnóstico? Definitivamente, y eso sí también debemos tenerlo muy en mente, debe ser personal capacitado, y al decir yo personal capacitado, tiene que ser forzosamente un cirujano oncólogo. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Porque pues solamente los cirujanos oncólogos conocen bien la anatomía, conocen bien el drenaje linfático de la zona, conocen las posibilidades de diagnóstico, y también, muy importante, van a tener en mente la calidad de esa biopsia. Es decir, nosotros, para poder tomar decisiones con respecto al tratamiento de una paciente, necesitamos tejido suficiente que esté bien preservado y que nos permita hacer un análisis adecuado de ese tejido. Entonces, por esa razón es que el cirujano debe ser quien haga el diagnóstico. Ahora, tenemos diferentes opciones en cuanto a tipos de biopsia, pero de forma general, para obtener tejido suficiente debe ser una biopsia incisional. No se recomienda, y de nuevo, por eso hago énfasis en que quien tiene que tratar a un paciente debe ser un equipo multidisciplinario que involucre siempre oncólogos, es decir, un cirujano oncólogo apoyado de un oncólogo médico, y en ocasiones también con un médico de radioterapia. Somos los indicados para llevar de forma adecuada un tratamiento de un paciente con cáncer. Siempre trabajamos en equipo, nunca estamos solos, y por esa razón es que se debe hacer mucho énfasis en que no todos los médicos estamos capacitados para hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, definitivamente un diagnóstico de cáncer lo debe hacer un cirujano oncólogo. ¿Y por qué importa? Porque también eso va a impactar en el diagnóstico y en el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas veces nos encontramos que se hacen biopsias por aspiración, pero estas biopsias por aspiración, o sea, una citología, una BAF, puede ser útil solamente en ciertas circunstancias. Es decir, cuando ya tenemos el tejido suficiente para hacer el diagnóstico, que se hizo una biopsia por un cirujano oncólogo, pues a lo mejor esa BAF se puede hacer de un ganglio cervical, de un ganglio axilar, para corroborar la sospecha que podamos tener de que ya haya metástasis a este nivel. En ese contexto puede ser útil la citología, pero como método único de diagnóstico o como método inicial ante una sospecha de cáncer de mama, definitivamente es insuficiente. Tenemos entonces, una vez dicho esto, necesitamos tejido suficiente, que nos lo va a dar la biopsia, para poder identificar qué tipo de cáncer tiene nuestro paciente. El más frecuente es el carcinoma ductal, seguido del lobulillar. Esto nada más nos habla de la frecuencia. Hay algunos tipos histológicos que tienen un mejor pronóstico, como el mucinoso, el tubular, que generalmente de hecho son tumores de bajo grado, que no requieren más que de cirugía y en ocasiones de tratamiento de hormonoterapia. Y hay otras variantes más agresivas, como el micropapilar, que tiene un curso mucho más rápido, justamente por la agresividad propia de ese subtipo. Pero bueno, al final lo que también tenemos que tener en mente que los principales dos son carcinoma ductal y lobulillar. Los grados a lo que se refieren es qué tanto se asemejan las células tumorales al tejido original. Entonces, tenemos que un grado 1 pues es un tumor bien diferenciado, es decir, alcanza a ver células que se asemejan a lo normal, y ya tenemos un grado 3 que es un tumor pobremente diferenciado que no se parece, y esto también habla de agresividad, o sea, entre mayor grado, es decir, entre más desdiferenciado, más agresivo. En cuanto a la inmunohistoquímica, necesitamos, por eso es que tanta la insistencia en cuanto a que debe de hacerse una biopsia por un cirujano oncólogo, porque necesitamos tejido suficiente, no solo para que nos digan el patólogo si se trata de un tumor ductal o un tumor lobulillar, pero también porque necesitamos inmunohistoquímica básica. Para cáncer de mama eso significa necesitamos el reporte de los receptores de estrógeno, progesterona y HER2.
como mínimo. ¿Por qué? Porque eso también va a dictar no solo el pronóstico de la paciente, sino también la elección del tratamiento. Así tenemos que los tumores triple negativo, lo que se refiere es que no tiene expresión de receptores de hormonales, ni HER2, es un subtipo agresivo para el cual hasta la fecha no hay tratamiento dirigido, salvo en enfermedad metastásica. También tenemos los tumores luminales en los cuales vamos a observar expresión de receptores de estrógeno siempre y de progesterona puede haber o no. Y de hecho también es muy importante que nosotros conozcamos el estado de los receptores hormonales porque eso nos va a ayudar a elegir el tratamiento adyuvante. Tratamiento adyuvante se refiere a todo el tratamiento que complementa la cirugía y que busca disminuir las posibilidades de que regrese el cáncer. Y también tenemos aquellos tumores con sobreexpresión de HER2. HER2 es un receptor transmembrana que tiene como función de forma normal la transducción vía abajo de señales que aumentan la proliferación celular, ¿no? Eso es el receptor normal que se encuentra a nivel celular. Pero en algunos tumores de mama se encuentra sobreexpresado, es decir, hay una mayor cantidad de receptores en la célula. ¿Esto qué traduce? Pues que hay una mayor replicación. Está constantemente activado, hay mayor recepción de esta señal y son tumores también agresivos. Antes del advenimiento de un anticuerpo específico desarrollado para su tratamiento, que es el trastuzumab, pues el pronóstico de las pacientes, tanto triple negativo como con sobreexpresión de HER2, pues era malo. A partir de este medicamento, pues cambió por completo el panorama y las posibilidades de supervivencia y las posibilidades de éxito en el tratamiento se asemejan mucho a las pacientes que no tienen sobreexpresión de HER2, o sea, las luminales. Existen también algunos estudios que nos van a elegir en las pacientes luminales, es decir, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, nos van a ayudar a elegir incluso aquellas que no se van a beneficiar de tratamiento con quimioterapia. La tapificación, lo que nos, como mencionamos previamente, es valorar la extensión de la enfermedad. Y esto va a estar dado por un sistema que se llama TNM, donde la T representa tumor primario. En el caso específico de cáncer de mama, vamos a ver que depende mucho del tamaño del tumor y si se encuentra fijo a planos profundos o si hay ulceración en la piel. La N se refiere a ganglios, que también vamos a hablar del número de ganglios afectados para cáncer de mama, y M equivale a metástasis. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros etapifiquemos a las pacientes? De nuevo, porque de eso va a depender el tratamiento y también las posibilidades de éxito de ese tratamiento. Ahora, para finalizar, los estudios de tamizaje. Ya hablamos de los estudios diagnósticos y al final dejé el tamizaje porque es muy importante. Empezamos toda esta charla hablando de los problemas que tenemos en México de acceso, de diagnóstico temprano, de diagnóstico oportuno, pero pues también nosotros debemos saber cuál es el estudio de tamizaje. Para empezar, ¿qué es un estudio de tamizaje? Pues es una prueba sencilla, replicable, de fácil acceso para la población y de bajo costo. ¿Y cuándo se hace un estudio de tamizaje? Eso es importante, cuando no hay síntomas, es decir, es una población sana que nosotros sospechamos sana y que no va a que no presenta una enfermedad. Si nosotros ya pedimos un estudio porque detectamos alguna anormalidad, pues ya no estamos hablando de un estudio de tamizaje, sino es un estudio de diagnóstico. ¿Por qué es importante en cáncer de mama hacerlo? Porque se ha visto que reduce la mortalidad por esta enfermedad. Las recomendaciones internacionales son un poco controversiales, sobre todo porque de población en la que estemos hablando, depende de con quién, o sea, qué población analicemos, van a ser diferentes las recomendaciones. Las guías de Estados Unidos, por ejemplo, recomiendan una mastografía anual a partir de los 40 años. Las guías europeas lo recomiendan, pero a partir de los 50 años y son cada 2 años. Por eso es que les decía que varía dependiendo del país y de la zona geográfica. Aquí vemos que en Estados Unidos son mastografías anuales a partir de los 40 y en Europa es a partir de los 50 y son cada 2 años, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con sus estadísticas. Por eso es que nosotros debemos de basarnos
en nuestra población. Lo que hemos visto en México es que tenemos una mayor cantidad de mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama y que a veces no son diagnosticadas porque no sospechamos eso, o sea, porque tenemos grabado en la cabeza que es a mayor edad, o sea, es a partir de los 50, una mujer joven no puede tener cáncer de mama y eso es un error. Concretamente, ¿cuáles son las guías de México? Pues se tiene que hacer cada 2 años a partir de los 40 años. En menores de 40 no se recomienda un estudio de tamizaje, pero ojo de nuevo, o sea, no porque no se recomienda quiere decir que no los debamos sospechar. ¿Cuándo es que se debe hacer tamizaje en menores de 40 años? Bueno, pues cuando hay ya antecedentes en la familia, ahí sí se debe de sospechar, sobre todo cuando tenemos muchos casos en la familia con cáncer. Entonces, ahí se tendrá que eh, acudir con un genetista para determinar el riesgo de esa paciente. Y bueno, en cuanto a vigilancia, ya después de un diagnóstico y de un tratamiento de cáncer, pues los primeros 5 años las visitas médicas son de 1 a 4 veces por año, con su mastografía anual. Después del quinto año puede ser una visita médica anual y también tenemos que tomar en consideración, pues, aquellas pacientes que estén tomando tratamiento como tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, además de nuestros consejos de calidad de vida, es decir, pues, evitar alcohol, promover, actividad física y también, buscar que esos pacientes mantengan su peso, porque el sobrepeso y la obesidad no solo son factores de riesgo para desarrollar cáncer, pero también son factores de riesgo de recurrencia, es decir, de que regrese la enfermedad. Y bueno, pues les dejo mis datos de contacto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.